Ahorita le cantábamos al Señor la necesidad de que Él nos renueve. Amén. Cada día necesitamos una renovación. Amén. Cada día salimos de casa y normalmente salimos limpios. Amén. Pero estamos en la calle, vamos al trabajo, vamos a la escuela, X cosa, y regresamos y tenemos necesidad de volver a limpiarnos. Amén. Nos bañamos, limpiamos nuestras ropas. Igual, hermanos, para con Dios es un camino donde todos los días tiene que haber una renovación, hermanos. Amén. Una renovación. Así que traemos un tema ahí preparado. Ya nuestro hermano el domingo pasado estuvo predicando acerca de eso. Amén. La palabra dice que Dios es santo y demanda de nosotros que seamos santos también. Amén. Y para darle continuidad a esa palabra traemos este tema de la santificación, hermanos. La importancia de la santificación. Pero para eso vamos a leer primero que nada en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 16, hermanos. Amén. Dice la palabra, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Veamos qué importante es, hermanos, como dice el último versículo que leímos, practicar la verdad de Dios. Amén. ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es su palabra. Amén. Estos 66 libros, hermanos, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y tenemos que conocerla, hermanos. Tenemos que conocerla y ponerla por práctica. Amén. Jesús hablaba a Nicodemo y le decía: el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Y la palabra nos dice que Dios es santo. Por eso, hermanos, Él pide que seamos santos. Amén. Y la palabra santificación está relacionado con eso. Amén. Vamos a ver varios puntos, hermanos, que son muy importantes conocerlos. Primero hay que conocerlos para luego ponerlos por obra. Amén. Los cristianos son santificados y hay varios elementos aquí, hermanos. Somos santificados en Cristo, dice la palabra. Amén. Primero que nada, en Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla acerca de eso, de cómo es que nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, cómo somos santificados en Él. Amén. En Él. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean qué tremendo. Todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, son llamados a ser santos. ¿Ven?
porque en Cristo Dios nos santifica. Amén. Ahora, no solamente en Cristo, también dice, somos santificados mediante la sangre de Cristo. Amén. Mediante la sangre de Cristo. Imagínense, hermanos, pues todos los que de una u otra manera en casa participamos en algunos quehaceres. Imagínense que agarre un traste usted, o un sartén típico, un sartén donde guisó algo, y queda impregnado ese aceite. Amén. Que ese sartén no se puede volver a usar hasta limpiarlo muy bien. Y hay veces que nos quedó poquito jabón y con eso queremos, y no es suficiente a veces. Amén. Y ese sartén, si no está bien limpio, no podemos usarlo, porque si los usamos podemos enfermarnos. Amén. Tenemos que limpiar bien, usar un detergente y hacer el trabajo ahí. ¿Para qué? Para que ese sartén esté limpio y pueda volverse a usar. Amén. La palabra nos dice, hermanos, que la sangre de Cristo fue ofrendada. ¿Para qué? Para que esa sangre tiene poder. ¿Para qué? Para lavar nuestros pecados. Amén. La santidad es lo contrario al pecado, hermano. Amén. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Uno es angostito y uno es ancho. Por el camino ancho, por ahí va toda la persona que no ha reconocido a Dios. Toda la persona que vive en pecado. Pero por un camino angostito, por ahí van todos aquellos que día a día se someten a la voluntad de Dios, se someten a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir en la verdad de Dios. Amén. Y ser santificados. Amén. Entonces, en la sangre, hermanos, en la sangre de Cristo somos santificados, somos limpiados. Ahorita el canto decía, Señor, renuévame, purifícame, lávame, cambia todo lo que tengo dentro de mí, cámbialo. Amén. Entonces, la santificación nos va a llevar a eso, a que nuestras vidas sean cambiadas. Aquí lo importante es que reconozcamos qué es lo que necesitamos cambiar y pedirle al Señor, cambia mi actitud. Amén. Cambia a veces mi apatía, cámbiala. Mi falta de fe, cámbiala, como dice ahorita nos compartía el hermano. Años atrás me acuerdo que alguien me comentaba, oye, tú eres un joven, cuando no me casaba, tú eres un joven de fe, me decían. Entonces, reflexionando, y a veces digo, bueno, ¿qué ha pasado con mi vida? Que ahora mi fe ha cambiado, ha bajado. Entonces, Señor, ayúdame, aumenta mi fe para creer en todo lo que tu palabra me dice, todas las promesas que tú has dado a mi vida, a mi familia, a todas las cosas que me rodean. Aumenta la fe para que yo siga adelante. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces somos santificados en Cristo, somos santificados en la sangre de Cristo, somos santificados por el poder de Dios a través de su Espíritu, que es santo, hermanos. Amén. En Romanos 15:16 dice, cuando Pablo está hablando al pueblo de Roma, le dice que ha sido llamado por Jesucristo, dice, para ser ministro de Él y llevar el Evangelio, dice, a los gentiles. Amén. Ministrando, dice, el Evangelio de Dios a los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo, hermanos, no va con nosotros, hermanos, difícilmente vamos a hacer ofrenda agradable ante Dios. Y el Espíritu Santo es aquel que nos aumenta la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Y quién nos da la fe? ¿Quién nos fortalece la fe? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. ¿Y quién le permite al Espíritu Santo morar en nosotros? Nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos le decimos, necesito de ti. Por eso en las mañanas, cuán importante es, primero que nada,
darle gracias a Dios y pedirle que Él sea quien nos dirija. Amén. Para que sea el Espíritu Santo quien nos lleve de la mano en todas las actividades de nuestro día. Amén. Son herramientas para la victoria. Amén. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? Pero a veces no meditamos. Pues es que vas a la batalla y vas sin armas. Amén. Imagínense un soldado allá en la guerra sin armas. O sea, es un blanco fácil por el enemigo. En cambio, si vamos bien armados, nos vamos a poder defender. Amén. Entonces, en las mañanas es el momento ¿para qué? Para ser equipados por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y ese poder, hermanos, nos va a traer una mentalidad de victoria. Amén. Una mentalidad de victoria. ¿De qué? De creerle a Dios. Si estoy enfermo y Dios me ha dicho que yo soy sano, pero dudo, entonces ahí la enfermedad dice, pues como estás dudando, pues me vuelvo a agarrar a ti. No me puedo ir porque estás dudando, no le estás creyendo al que te está diciendo que eres sano. Entonces, si no eres sano, pues yo me agarro a ti. Amén. Entonces, somos santificados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Somos santificados por la fe. Amén. Cuando Jesús habla, Pablo dice, cuando le dice Jesús a Pablo, tú vas a ir y vas a hacer que todo el pueblo, dice, abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Diciéndole a Pablo, nuestro Señor, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Amén. Hechos 26, 18. Fíjense qué tremendo, dice, tú abrirás sus ojos. Amén. Abrirás sus mentes, abrirás sus oídos. Amén. Si nuestros oídos están cerrados a la palabra de Dios, no vamos a poder entender. Primero no vamos a poder escuchar, luego no vamos a poder entender. Y si no entendemos, pues no vamos a poder practicar. Amén. Yo tuve la oportunidad de estudiar universidad y les comento a mis niños, mis hijos, digo que yo hacía las matemáticas por casi como si fuera receta de cocina, no las entendía, pero las hacía y las hacía bien. Hasta que llegó un punto en que ya las pude entender. Las pude entender, de tanto que las escuchaba, de tanto que las hacía, me cayó el 20. Y de que me cayó el 20, a veces ya no necesito estarlas practicando. ¿Por qué? Porque ya conoces, pues, ya conoces la esencia, ya conoces de dónde vienen las cosas, y eso te hace entender mejor las cosas. Entonces, tenemos que llegar a eso, hermanos, a entender a Dios, a entender la palabra de Dios. Amén. Ese entendimiento, esa convicción va a hacer que nuestra fe siempre esté a lo alto, hermanos, a lo máximo, hermanos. Y la fe es la que nos va a llevar a hacer las cosas, a creer las cosas. Abraham, su fe le fue contada por justicia. Amén. En aquel entonces, pues, no estaba Cristo. Amén. En aquel entonces todavía no había que ofrendar animalitos, no había que hacer sacrificios. Amén. Pero la fe de este hombre, imagínense, Dios le da una promesa de que de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones, y él no tenía hijos. Imagínense qué tremendo. Entonces, la fe en él le fue contada por justicia y él fue justificado de esa manera. Amén. Entonces, caminamos en el Señor, tenemos que caminar con fe. Amén. Y esa fe nos va a santificar. ¿Por qué? Porque esa fe nos va a hacer que estemos agarrados de Dios.
¿Y qué es estar agarrado de Dios? Estar buscando de Él, estar leyendo la palabra, estar escudriñando la palabra, amén, estar orando, estar queriendo hacer cosas para Dios, amén, porque si no, nos enfriamos, amén, y de repente nuestra mente va a empezar a divagar, y en lugar de buscar de las cosas de Dios, vamos a estar haciendo otras cosas que cuando menos pensemos vamos a decir, caray, oye, si ya estoy volviendo a hacer esto que no es bueno, amén. Incluso a veces hasta la mente se cauteriza, amén, y después estamos haciendo lo malo y ni cuenta nos damos que estamos haciendo lo malo ante Dios, amén. Y podemos leer la Biblia y donde Dios nos habla que dice, hey, no hagas esto, a lo mejor lo pasamos desapercibido y no lo vemos, amén, porque ya nuestra mente está cauterizada, está seca, amén. Pero si estamos en esa fe, hermanos, si estamos vamos a estar sensibles, amén. ¿Sensibles en qué? En todos nuestros sentidos, en nuestro escuchar, en nuestro mirar. Vamos a mirar algo, no, esto no me edifica, mejor volteo para acá. Esto no me edifica, no, mejor tengo que escuchar otras cosas, amén. Incluso el olfato también, no, aquí no se huele santidad, aquí no se huele algo de parte de Dios, a unos. Yo me sorprendo mucho cuando mi esposa, pues, andamos por ahí y ella tiene muy abierto ese sentido, el sentido del olfato, y hombre, dice, aquí está duro el asunto, vámonos por aquel lado. Caray, yo puedo pasar por ahí y digo, pues es Dios, amén, es Dios. Pero lo importante es eso, porque estemos sensibles, hermanos. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado, amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, sin santidad. Entonces, wow, eso tiene que impactarnos. Todo, yo lo puedo resumir en todo en eso. Todo esto lo puedo resumir en eso, en que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo en Dios y digo, entonces tengo que preocuparme por santificarme, amén. ¿Y cómo me voy a santificar? Confiando en Cristo, aceptando a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, amén. Ser lavado por su sangre preciosa, amén. Ser santificado por el Espíritu Santo, amén. Por mi fe, que todos los días, Señor, aumenta mi fe, y hacer las cosas con fe, amén. Y el día siguiente de nuevo cuenta, a ver, ¿cómo amanecí? ¿Cómo amaneció mi fe? Pues está todavía muy bien, pues Señor, pues refuérzala, amén. Todos los cristianos somos llamados santos, hermanos. ¿Por qué? Porque por lo que estamos comentando, pues que en Cristo nos santifica. Entonces, como cristianos somos llamados santos. El mismo rey David decía en el Salmo 16, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, amén. Para los santos y los íntegros es toda mi complacencia. Hechos 9:13, hablando a Ananías al Señor, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído, cuando el Señor le dice que tenía que ir a la casa de la calle llamada derecha allá en Damasco, porque ahí se iba a encontrar a Saulo, amén. Y le dice a Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo, dice, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, amén. Entonces, toda persona que confía en el Señor, que confía en Cristo, es llamado santo, amén. Mas ahora, dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, amén. Somos santificados por la fe en Jesús, amén. También los cristianos se santifican, dice, por la palabra de Dios, amén. Indudablemente va a ser la palabra, hermanos. Este es el alimento, hermanos, amén. Este es el alimento. Ahorita que la pastora leía acerca
esos racimos de uvas, hermano. Yo me los imaginaba, racimón de uvas, sabrosa. Las granadas, unas granadotas así, también jugosas, hermanos. Los higos, sabrosos, hermanos. En mi niñez me tocó, allá con mis papás, había una matita que todos la ignorábamos, casi nadie veía yo que iba para ahí, resulta que era una higuera. Y jugando ahí, de repente había los frutos así morados y decía, no, estos no. ¿Quién sabe qué sean? Porque acostumbrado a ver los frutos verdes. Pues, ¿qué será esto? ¿Quién sabe? Hasta que por allá me dio por abrir, cayó uno y se medio abrió y me dio por probarlo, y qué cosa tan sabrosa es, hermanos. Sabrosa los higos. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Dios nos bendice de muchas formas. Entonces, la palabra de Dios es alimento que nos va a santificar. Amén. Ahí en el trabajo, muchas veces invitan a médicos, invitan a nutriólogos, invitan a personas que van y dan pláticas a los médicos. Y me acuerdo de un nutriólogo que fue, de hecho ya no volvió a ir, pero me llamó mucho la atención, que dice que él estuvo, después de que terminó de estudiar, se fue a hacer un año de investigación, y ahí dice aprendió todos los medicamentos, la gran mayoría de ellos, más bien, los extraen de frutas, de vegetales. ¿Amén? Entonces dice, en lugar de yo darles la pastilla, mejor les digo, mira, tú tienes que tomarte este medicamento, y ese medicamento lo consigues con esta pastilla, pero esta pastilla se hace por ejemplo, por decir algo, del plátano, la fresa y no sé, el eucalipto. Entonces, en lugar de que te tomes este medicamento, esta pastilla, mejor cómete tantos plátanos en el día, tantas fresas, y tómate 2 o 3 veces el té de eucalipto. Wow, decía yo, o sea, con algo más natural, pues. Y esa es sabiduría, hermanos. Porque el cuerpo, hermanos, el cuerpo va a procesar mucho más fácil los alimentos naturales que los alimentos que están industrializados. Amén. Gloria al Señor. Lo natural, así era antes, hermanos. Antes no había jamones, antes no había salchichas, antes no había frijoles puercos. Amén. Antes era todo natural, hermanos, y podemos ver cómo la gente vivía muchísimos años. Amén. Entonces, la palabra de Dios es el alimento, es lo que nos va a edificar, nos va a nutrir el alma, nos va a llevar a la santidad, a apartarnos, hermano. Es como el detergente que ahorita comentábamos en el sartén sucio, con todo el cochambre ahí pegado, y a veces nos acostumbramos y nomás le damos así, lo escurrimos y listo. Pero no, hermanos. Esta palabra es ese detergente que, como en los comerciales, que lo pones y pone blanco. Amén, amén. Amén. Entonces, la palabra nos va a santificar. Amén. Mediante la obra de Dios también somos santificados. Pablo, hablando al pueblo de Tesalónica, les dice: y el mismo Dios de paz nos santifique, dice, por completo, dice. Por completo, no dice en partes, dice por completo, dice. ¿Y qué es por completo? Pues todo nuestro ser. ¿Y qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, Dios, el Dios de paz, dice Pablo, nos santifica, dice, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, dice, para ser guardados, dice, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nos podemos a meditar, a reflexionar, a escudriñar eso, que esto está tremendo, hermanos. Amén. Porque muchas veces nos confiamos, muchas veces divagamos de más y nos descuidamos y entramos y hacemos cosas. Mire, la misma Biblia dice: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando.
Y muchas veces dejamos de hacer lo bueno y decimos, bueno, no estoy haciendo lo malo, pues estoy bien. Pero la Biblia nos dice, hey, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Amén. Porque Dios nos da, somos administradores de Dios, y si Dios nos da para que administremos, tenemos que administrar bien. Bien, hermanos. No podemos tomarlo y guardarlo y dejarlo ahí nomás. No, si Dios nos lo da, es con un propósito. Amén. Entonces, tenemos que ser guardados, dice, tenemos que guardar nuestro cuerpo, tenemos que guardar nuestra alma, tenemos que guardar sobre todo nuestro espíritu. Amén. Que nuestro espíritu sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria. Que nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos estén siempre pensando, amén, en cosas agradables a Dios, en cosas agradables. ¿Y cómo vamos a saber eso? Leyendo la palabra de Dios, hermanos. No hay de otra. Tenemos que leer la palabra. Este es el manual, hermanos. Es como si compramos un celular, esos de los más nuevos, y no leemos el instructivo, no vamos a saber usarlo. Decía mi suegra, ella casi no usa los celulares. La otra vez traía un celular y dice, a veces me hablan y no sé ni cómo contestarles. ¿Amén? ¿Por qué? Porque son tantos botones. Entonces, a veces así nos pasa, pues. Si no estudiamos el manual, no vamos a saber. Amén. Si no estudiamos la Biblia, no vamos a saber qué es lo bueno, qué es lo agradable, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante conocer la palabra. Y si no la entiendo, bueno, acerquémonos con alguien que sí le entiende, o que le entiende un poco más. Y muchas veces eso es suficiente. Amén. Podemos leerla y a veces no le vamos a entender. Volvamos a leerla. Amén. Nos decía un maestro en una ocasión, no por el simplemente hecho de escuchar ya han aprendido. No, dice, están escuchando, pero esa enseñanza, dice, esa lección que ustedes están escuchando es para que ustedes vayan a su casa y allá la rectifiquen, la estudien, la escudriñen, la amplíen. Amén. Se especialicen en ella, dice. Amén. Porque las palabras entran y salen. Amén. Para que se quede ahí, tenemos que hacer algo. Amén. Tenemos que hacer algo. Como si va a un restaurante y huele de todo, pero a veces no nos quedamos nada más con oler, ¿verdad? Sino que si hay oportunidad, bueno, está el filtro ahí que no se lo llevo, sí me lo voy a comer. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así, hermanos. Y nos vamos a gozar. Amén. Somos santificados mediante la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Dios nos ha escogido, dice, desde el principio para salvación mediante la santificación. Amén. Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Así que tenemos que ser hombres y mujeres de fe en la verdad de Dios. Amén. En la verdad de Dios. Pedro, hablando en su epístola, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando empezamos a conocer la palabra, hermanos, ya no vamos a actuar a veces por necesidad, porque al principio es la necesidad.
Yo me acerco, ¿sabes qué? Es que necesito, préstame, necesito, dame, necesito, ayúdame. Amén. Pero después no, después ya va a ser por convicción, por gratitud, por amor, ya es el nivel perfecto. Amén. Pero antes de eso hay más niveles, a veces por gratitud, por honrar, por temer la palabra. Amén. Entonces, también, hermanos, somos santificados, ya para terminar, mediante la resistencia al pecado. Mediante la resistencia al pecado. Porque podemos conocer todo esto, pero si no resistimos al pecado, entonces nos falta. ¿Amén? Nos falta y ya. Yo me gozo, leo y todo eso, pero si estoy en la televisión viendo las 3, 4, 5 telenovelas que salen, entonces, hermanos, ¿qué me edifica? Si me edifica en algo, o que, ¿sabes qué? Es que estoy viendo los casos, todo esto, y, entonces ya sé cómo voy a ir a actuar allá, gloria a Dios. Pero si me llevé toda la tarde viendo telenovelas y al siguiente día ahí estoy otra vez, y al siguiente día ahí estoy otra vez, entonces no estoy resistiendo, hermanos. ¿Amén? Porque en lugar de escudriñar la palabra, estoy usando mal el tiempo. Amén. Entonces, conociendo la palabra, siendo santificados en la palabra, vamos a ser sensibles a qué conviene y qué es lo que no conviene. Y de esa manera vamos a poder resistir al pecado. Amén. Pues la voluntad de Dios, dice, hermano, ya para terminar, dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. ¿Y qué es vuestra santificación? Apartarnos del pecado. Amén. Gloria al Señor. Apartarnos del pecado. Conocer las cosas que agradan a Dios y hacerlas. Si yo conozco que debo de honrar a mis padres, pero no los honro, ahí estoy pecando contra Dios. Si yo digo que debo de amar a mi prójimo y no lo amo, ahí estoy pecando contra Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Eso es santificación. Vivir en santidad es eso. Yo no voy a engañar ni voy a agraviar a mi hermano. No lo voy a ofender. Yo lo voy a honrar. ¿Por qué? Porque la palabra me dice. Y cuando eso, hermano, se encarna, cuando eso tú lo entiendes, wow, es algo que va a vencer al pecado que uno pueda querer hacer. Por eso la importancia de la resistencia al pecado. ¿Ven? Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Muchas veces nos airamos en el día, pero no sabemos resistir y pecamos. ¿Ven? Pero en la santificación vamos a poder resistir a eso. ¿Ven? Porque el Señor dice, miren qué tremendo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ven? Dios nos ha llamado a santificación. Esa es la voluntad de Dios. Sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Creemos en una vida eterna. Creemos en una vida con Dios. Dios es santo. Y para estar con Él tenemos que ser santos. ¿Amén? Tenemos que buscar la santidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Levantemos, hermanos, oraciones. Platiquemos con el Señor, hermanos, de
digámosle, la necesidad